Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este acto que ya anticipo va a ser hermoso y singular. Vamos a presentar una obra de Vicente Moreno, una obra singular, pero como coincidimos los dos en el mundo de la consultoría, él presidiendo nada más ni nada menos que Accenture y yo la Asociación de Empresas de Consultoría, pues ya tuve ocasión, ¿verdad?, de ver cómo brillaba, las personas que brillan, que derrochan ese halo de energía, de inteligencia, de liderazgo. Bueno, y me quedé con una gratísima impresión suya. Los años nos han vuelto a unir, pero nos sigue uniendo y como aquí hay personas que conozco del mundo de la consultoría, voy a estructurar, ¿verdad?, como nos gustaba siempre, con las preguntas de la consultoría estratégica básica, que es el dónde, cualquier análisis, dónde, cuándo, quiénes y el qué. Primero, antes de empezar, que os prometo haber sorpresas y todo, el dónde. ¿Dónde estamos? Estamos en la Fundación Ortega Marañón. Como sabéis, corresponde a una época, la edad de plata de la cultura española, donde brillamos, fue en los años 20, 30, donde elaboramos pensamiento propio, distinto, diferenciado, original, que deslumbró en parte, no hemos vuelto a tener ese esplendor, y Ortega es su máximo representante. Ortega amaba la arqueología. Ortega disfrutaría con este libro. De hecho, ya sabéis que una de sus obras fue Revista de Occidente. En el primer número de Revista de Occidente, en el número 1, dedicó pues todo un capítulo, permitió escribir a un tipo muy singular, tipo Vicente, que se llamaba Schulten, que se empeñó en buscar pues Tarteso en el Coto de Doñana. Ortega Marañón, Ortega y Gasset, admirado por esta proeza de Schulten, lo recogió en su número 1. Pues muy bien, el territorio tartésico que Schulten buscaba enamoró a Vicente. Ahora en sus nuevas actividades pasa tiempo en Andalucía, en la costa gaditana, en pleno territorio tartésico. Y allí sintió, seguro que de antes, la llamada de la arqueología y no puede evitarlo, las personas que son pensamiento lateral, trilateral, no sé cómo será, donde los demás vemos lo que vemos, ellos ven muchas más cosas. Y él se daba cuenta que algunas cuestiones no encajaban y que en prehistoria había mucho que descubrir. Pues estamos en el dónde, en la casa de Ortega y Gasset, por tanto, una casa de pensamiento, de reflexión, pero sobre todo de osadía intelectual. Bienvenido sea al reino de los cielos los osados, porque de ellos será, como decía la bienaventuranza, el reino de los cielos. ¿El qué? ¿O el quién? Empiezo por el quién. El quién es, porque hoy vamos a tener a dos personas muy destacadas. Vicente, que conocéis, sois amigos, lo queréis, lo admiráis, no gasto mucho en presentarlo, simplemente su trayectoria empresarial la conocéis, pero bueno, él no se iba a hacer, una vez terminado su brillante etapa profesional, no se iba a retirar a casa al merecido descanso. Mantiene una viva inquietud que ha ido enfocándolo, y es muy curioso, al mundo artístico, intelectual y cultural, donde meto y científico, porque este es un libro sobre todo de ciencia, que va dando ya pues fruto. Vicente es una persona especial que hay que hacer un acto especial. En este acto especial también hay otro quien, muy importante, que es George Sauvet. George Sauvet es probablemente una de las voces, si no más autorizadas, en arte prehistórico de toda Europa. Está en el Centro de Investigación de Arte Prehistórico de Toulouse, y hemos tenido la fortuna que nos acompañe, y como podéis figurar, su presencia aquí es muy importante para el brillante autor y para los pérfidos editores. Muchísimas gracias, George, por acompañarnos. Y después habrá otro quiénes, ¿vale? Otro quién. Vicente, como demuestra con sus actos, eres lo que hace y no lo que dice, pues quiere dar ese toque cultural, musical, y ya nos contará la sorpresa que nos tiene pues preparada. Y ahora vamos al lío, al qué. ¿Qué estamos presentando? Bueno, estamos presentando un libro que se llama El Atlas Rupestre. Es una obra importante en cuanto a paginado, es una obra de hechura y de factura bellísima. Bibliográficamente, el contenido lo abordaré después. Os puedo decir que este papel, prácticamente no hay otro libro en España que tenga un papel de esta calidad, que permite una impresión a color que veréis que da una pátina de una belleza extraordinaria. Tenemos, tanto nos gustó a los editores, en forma y contenido, me acompaña Antonio Cuesta, que es el artista, editor que ha hecho esta joya. Tan orgullosamente nos sentimos que si sois bibliófilos, por allí estoy viendo un vicioso que tiene 80.000 libros en su biblioteca, si sois bibliófilos ya sabéis que hay dos tipos de libros. Aquellos que los editores queremos dejar nuestro nombre puesto en él, y aquellos que simplemente ponemos el sello. Aquí Antonio Cuesta y yo hemos querido dejar, veréis una nota de editor, para decir nosotros queremos estar
acompañando a Vicente en este libro. Siempre fiaros mucho de los libros que tienen nota de editor, ¿vale? Porque quiere decir que el editor, como el cerdo en los huevos, en los revueltos, se involucra, ¿vale? Y por tanto, aquí estamos. Este es un libro con nota de editor, de una factura bellísima, pero lo más importante no es la forma, es el fondo. Fijaros, es un libro que va a hablar de arqueología, de la interpretación inédita, por vez primera, de una serie de signos parietales que aparecen en las cuevas y que hasta ahora no habían tenido explicación o que nadie había sabido encontrársela. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible con tantos investigadores, científicos, que investigan esto, cómo no se ha podido ver esto? Bueno, pues fijaros, yo esto lo aprendí hace mucho tiempo, he dirigido muchos años un programa de arqueología en Televisión Española, Arqueomanía, he tenido la fortuna de visitar, descender, rapelar, arrastrarme por las principales cuevas españolas con pintura, he visto mucha pintura, he entrevistado a muchos arqueólogos de pintura, y lo curioso, y a mí me parece algo, es que muchos de estos signos simplemente decían signos puntiformes, figuras puntiformes, genérico, una serie de figuras que Vicente nos mostrará, que parecían que era un acompañamiento sin sentido aparente a lo que sí entendíamos en principio, que era el figurativo de los animales ya del magdaleniense o del solutrense. Pero en arqueología, como en la vida, como en la empresa, como en la sociedad, ahí viene un hecho muy importante. No vemos lo que es, vemos lo que nuestras convenciones, creencias, mitos, ideologías nos permiten ver. Es como cuando tú vas al oculista y te van poniendo una serie de lentes, ¿verdad? Ahora veo, ahora no veo. Bueno, pues no vemos lo que es, sino vemos lo que el paradigma, la convención social de momento, intelectual, nos permite ver. Y fijaros lo que pasó con las pinturas rupestres, que es de las cosas que a mí más me ha impresionado. Y hay una historia muy bonita que va a rematarse con el señor Saubet. Los que hayáis tenido fortuna de ir a las cuevas, por ejemplo el Castillo, que seguro conoceréis alguna, que está cerca de Torreviejo, en Cantabria, allí hay unos bisontes de 2 metros de altura, paneles de mano, en fin, pintura de un tamaño, un contraste, una calidad y una visibilidad que resulta imposible no verlas cuando se pasa a su lado. Pues muy bien, ya sabéis que en el final del 19 se puso de moda tomar las aguas. La burguesía iba a los balnearios, a esto tan literario, de tomar las aguas. Puente Viejo era uno de ellos. Allí nació una empresa y a los que iban allí, unos guías turísticos le enseñaban la cueva. Y durante todo el 19 estuvieron viendo la cueva. Iban con sus carburos, con sus linternas, con sus lámparas, etcétera, y le enseñaban la cueva. Pasaron escritores, ingenieros, médicos, abogados, periodistas, catedráticos, gente de la burguesía y de la alta burguesía intelectual. Vieron la cueva y muchos de ellos escribieron sobre la misma y glosaron su estalatita, su estalagmita, su silencio, su oscuridad, su volumen. Ni uno solo, ni uno, durante décadas, dijo nada de las pinturas rupestres. Pasaban y no las veían. No las veían, no las veían. Creían que eran manchas, que había pintado un pastor, que era algo sin mérito, no la veían. ¿Por qué? Porque el paradigma científico todavía estaba entrando Darwin en carga, todavía se suponía que el hombre prehistórico no tenía capacidad de pintura. Ni uno la vio. En Andalucía hay otra cueva, de una historia muy similar, cerca del balneario de Carratraca, que tampoco lo veían. Nadie veía las pinturas rupestres. Y entonces estábamos, cuando serían los años 70 del siglo de hace 2 siglos, de 1800 y pico, cuando un tipo muy curioso, Marcelino Sáenz de Sotuola, empezó en Francia, comenzaban a aparecer las primeras industrias líticas y buscando industrias líticas se llevó a una cueva cerca de Altamira que había aparecido con su hija. Él estaba buscando, fue 2 veces, no vio nada, y estaba buscando pequeña industria lítica cuando de repente María, la niña, levantó la cabeza y dijo: papá, mira, bueyes. Se acaba de producir una auténtica epifanía. Un adulto nunca lo hubiera visto, porque no podía verlo. Lo vio una niña con la inocencia. Y Sáenz de Sotuola tuvo la valentía intelectual de decir: esto es una obra de hombres prehistóricos. Bueno, le cayó la del tigre a la criatura. Qué bárbaro, qué cosas dice, idiota, imbécil. La Academia Francesa, que entonces mandaba, claramente sigue siendo la Academia Francesa quien manda en cuestiones, dictaminó que aquello no podía ser obra de artistas prehistóricos, y don Marcelino, que le fue muy bien la vida en otras cuestiones, murió amargado, o por lo menos nada contento con esto. No se sintió reconocido y falleció.
ya muerto, Cartayac, que era el francés, la Academia escribió un artículo que se llamaba Mea culpa de un escéptico, donde Francia reconocía, y a partir de ese momento, al año siguiente, a los pocos días, empezaron a aparecer pinturas rupestres en todas las cuevas. Alguien dijo que existían y aparecieron, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos en una cosa muy similar. No habíamos visto lo que era y llega, pues, don Vicente Moreno y ve que estos signos parietales significan algo prosaico, fácil de entender cuando se ve, cuando uno dice, ¿y cómo no lo hemos visto antes? Porque nadie nos lo había señalado. Vais a ser testigos de una puesta en marcha de una teoría que va a tener hondas consecuencias en la arqueología española y europea. Vicente Moreno nos lo va a explicar y, como comprenderéis, pues como amante de la arqueología, de los libros y de la inteligencia, allá donde se encuentre, pues me encuentro fascinado. Muchísimas gracias, Vicente, por tu trabajo, tu esfuerzo. Muchísimas gracias, George, por vuestra presencia y, sobre todo, para el resto de los quienes, vosotros y vosotras, que con vuestro interés y curiosidad pues vais a adornar este evento magnífico. Muchísimas gracias por esta presencia y enhorabuena, Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón por su hospitalidad. La verdad es que se podrá dudar de lo que les voy a contar esta tarde, pero viendo el aforo, lo que no se puede dudar es que tengo un montón de amigos caritativos, ¿eh? O sea que buenas tardes a todos y gracias por venir. Y si no les parece mal, me gustaría recibirles con un poco de música. Le he pedido a Sergei, mi profesor de violonchelo, que nos interpretara dos obras muy cortitas, pero muy profundas. Una es triste y la otra es grandiosa, inspiradora. Hay varias razones por las que lo hago, ¿no? La primera es conseguir que a lo mejor a alguno no le parezca que ha perdido mucho el tiempo viniendo a verme. La segunda es que Sergei fue un poco el inicio de toda esta secuencia de casualidades, porque yo le empecé a hablar a él me presentó a un astrónomo, el astrónomo me presentó a un arqueólogo, varios andan por aquí, les doy las gracias a todos por su colaboración. Y la tercera es que Sergei interpretó estas mismas obras en el funeral de mi hermano gemelo, el arquitecto Luis Mansilla, que es a quien va dedicado con todo mi cariño este libro y que hoy no puede estar aquí con nosotros. Nunca había hablado de Luis desde que murió y por eso hoy quería hacerle un pequeño recordatorio, pues creo que no tendré una oportunidad más digna de hacerlo. Sergei, por favor. Bueno, quiero decirte, Vicente me prometió tocar hoy conmigo, pero es difícil tener un alumno científico, es caprichoso, puede cambiar su opinión. Él dijo que quizá el próximo libro. Vamos a esperar. Bueno, como dijo Vicente, primera obra es una obra bastante famosa por Pablo Casals, porque él interpreta mucho, incluso interpretó en Casablanca en época de, como protesta Casimiro Franco. Y mucha gente conoce como es canción de Pablo Casals, pero es canción popular catalana, se llama El Cant de los Cers, ¿no? Canción de pájaros.
comido aquí en el funeral de Luis y hemos pensado que estaría bien hoy acordar de él con canciones que hemos tocado. Y ahora un preludio de Bach, que también a Luis le gustaba mucho Bach. Y acuerdo ese día, él estaba en África cuando murió él. Y me llamó, Sergei, por favor. Yo lo sé que a Luis gustaba muchísimo Bach y como tocar, por favor, puedes tocar. Bueno, así pasó más que 10 años. Muchas gracias, Sergei. Pero de la muerte de Luis también aprendí que la vida es solo lo que ocurre mientras hacemos otros planes. Y este libro es también eso. Es una tarea que me impusieron el azar y la curiosidad cuando cayó en mis manos, hace 4 años, la foto de una pintura rupestre de la Cueva de Cádiz, en la que yo reconocí inmediatamente, la verdad, y sin ningún mérito, pues un mapa de Cádiz. Me pareció divertido y empecé a comentarlo con todos. Entonces descubrí que los signos paleolíticos, yo no sabía lo que significaba esa palabra, ni que había muchos más, no solo no estaban descifrados, sino que habían sido declarados indescifrables. Y cuantos más libros centenarios, muy antiguos, leía, más mapas me aparecían. De ese laberinto yo solo podía salir con otro libro, que es el que hoy les presento. Es un bello instrumento que me permite dar a conocer al mundo, por si resulta que es verdad, un descubrimiento audaz y rupturista, pero también plausible, que desafía todo lo que creíamos saber sobre una época muy lejana y que se resume así. Estos 10 bellos y enigmáticos signos que veremos hoy, pintados en las paredes de nuestras cuevas al lado de bisontes y de ciervos hace 15.000 años, descifrados por primera vez en la historia, han resultado ser los primeros retratos de nuestro mundo,
en forma de mapas y de planos. Esta tesis, que se presenta en forma de atlas con los 10 mapas más antiguos de la humanidad, 3 de ellos están en Altamira, no es más que eso, porque todavía deja sin respuesta científica muchas preguntas, como para qué los usaban o cómo los hicieron. Pero tampoco es menos que eso, porque la ciencia no puede dudar de que sean mapas. Yo sé que comparezco ante ustedes con todo en contra, excepto su cortesía para escucharme. Pero cuando veamos ahora alguno de estos dibujos y nos demos cuenta de que lo que recogen es simplemente el espacio que les rodeaba, representado mediante unos códigos bien sencillos, que por cierto son casi los mismos de ahora, sus dudas se van a dirigir más a tratar de entender no si son mapas o no, sino cómo es posible que no lo descubriéramos hasta ahora. Sus dibujos yo creo que debieron ser un lenguaje para los ojos con el que poder organizar tareas colectivas, como la caza o la convivencia. No fueron hechos para ocultar ideas, sino para ser útiles y fácilmente entendidos por todos. Nos hablaban, pero había que escucharlos y tener la humildad de pensar que sus autores quizás eran tan inteligentes como nosotros, o más, pues su nivel de abstracción para pintarlos ha sido mayor que el nuestro para entenderlos. Todas las teorías anteriores estaban basadas en que eran estos dibujos expresiones de extraños pensamientos que murieron con aquellos hombres y por lo tanto que eran indemostrables. Pero esta hipótesis no interpreta estos dibujos como ideas, sino que lo decodifica. Es muy distinto interpretar, que yo pienso, yo creo, me parece, que decodificarlo, que es decir exactamente y solo exactamente lo que funciona, ¿no? Los decodifica como herramientas útiles, mapas y planos, en una época en la que la mayor necesidad era comer y por lo tanto eso podía ser útil. ¿Y por qué lo podemos demostrar? Pues es simplemente porque estos dibujos están pintados en una pared en la que enfrente hay un territorio y tanto el dibujo como el territorio están como estaban hace 15.000 años, siguen ahí. Entonces podemos coger, que lo haremos ahora, mapas de ahora y ver que este mapa y este es el mismo y que representa la misma realidad que hay enfrente. Y esto, además de hacerlo visualmente, pues también por primera vez se hizo en España con matemáticas, porque claro, cuando hay que demostrar algo que es indemostrable, pues imagínense que no vale solo con que lo parezca, sino con las matemáticas hasta 5 teoremas se han usado. Aunque todo esto se ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales en 2022, 2024 y 2025, no habrán oído nada, no les extrañe. Como ocurre siempre que se presentan ideas contrarias a dogmas establecidos por la academia, hemos entrado en lo que llamaba Mortillet, un arqueólogo francés en 1900, la conspiración del silencio, con la que se las recibe y con la que incluso algunas mueren, pero que quizás no es más que la respuesta de los que carecen de argumentos. Pero igual que el buen navegante es capaz de percibir antes que los demás esas primeras rachas de viento que nos indican que va a rolar, siempre hay una primera voz autorizada que decide darle una oportunidad a las nuevas ideas. Y a principios de este año me llegó un mensaje inesperado que rompía ese silencio. Era de Georges Sauvé, el gran especialista mundial, que me decía: estimado colega, me ha gustado mucho su artículo, por primera vez su interpretación me parece creíble. Yo sabía que los artistas paleolíticos eran genios, pero no sabía que también eran excelentes geógrafos. Aquel día decidí publicar este libro. El señor Sauvé ha tenido la amabilidad de venir desde París para escuchar de primera mano esta tesis. Gracias por su voz y su presencia y por ejercer ese privilegio exclusivo de los maestros, que es el de poder apoyar a los que plantean temas nuevos. Será un placer poder oírle. Si resulta que esta visión es algún día aceptada, y yo solo aspiro a que de aquí salgan con la duda, hay muchas cosas que cambian. Los mapas más antiguos del mundo no son de hace 4.000, sino de hace 15.000 años y están en España. Y aquellos trogloditas quiere decir habitante de una cueva, a los que insultábamos con esa palabra, sin saber que en realidad era un elogio, no eran solo grandes artistas, sino excelentes cartógrafos. Y la historia de los dibujos como herramienta colectiva de comunicación no empezó en Egipto, con los jeroglifos, sino en alguna ignorada cueva española. Ojalá que mi trabajo sirva para redescubrir estos abandonados dibujos y abrir una nueva vía de investigación sobre una época para la que habíamos perdido toda esperanza de poder saber más, pues este es solo el propósito del libro.
En él convergen tres historias de mérito muy decreciente: las que los pintaron hace 15.000 años, las que las descubrieron hace justo 150 y las del desciframiento publicado hace año y medio. Todo ocurre en el último 1% de esas cantidades de tiempo que hemos ido viendo. Y ahora que hago una presentación con 2 pantallas, a ver si soy capaz de hacerlo. Me importaría un poco al principio explicar solo el contexto de lo que yo no sabía de paleolítico, de prehistoria y de historia. A ver, simplemente la historia y la prehistoria se divide en cuando se inventó la escritura, porque antes de la escritura no tenemos más que objetos, que empezó hace 3 millones de años, pero después de la escritura, además de objetos, tenemos cosas escritas de gente que nos cuenta cosas. Por eso es por lo que llamamos prehistoria, es lo que no sabemos nada porque no hay nada escrito. La prehistoria se divide paleolítico, neolítico, metales, aquí hasta la edad moderna, en el año 0 que cambia. De esto no les explico mucho, solo que aquí hubo una edad de oro en la que se hizo estas pinturas. Fue alrededor de hace 15.000 años en la que la gente que vivía eran cazadores-recolectores. Solo vivían de lo que cazaban y lo que encontraban en el campo. Las herramientas eran piedra tallada, así, a golpes. Todavía vivía el hombre neandertal y el sapiens, y vivíamos en unas cuevas porque hacía mucho frío. Esas personas de aquella época hicieron 2 tipos de pinturas. Una, lo que se llama el arte figurativo, como este bisonte, lo reconocemos perfectamente. Y otra, los signos, que no sabíamos lo que era. Cuando pasó el tiempo, nos volvimos agricultores, en el menos 10.000, ganaderos, pasamos a la piedra pulida, que si se desgasta la puede volver a pulir y arreglarla, la cerámica, el Homo sapiens, nosotros somos también un trocito neandertal, pero neandertales, solo neandertal, desaparecieron. Y la gente salió a vivir fuera, a los poblados, porque el clima era más templado. Y el arte a partir de entonces es este es de lo menos garabato que hay, ¿eh? Quiero decir que a partir de aquí el arte es garabatos bonitos algunos, pero bueno, no es figurativo. En el menos 3.000 se inventó la escritura y hace 200 años se descifraron las escrituras, pudimos empezar a saber que había todo esto. En el menos 2.000 es donde el año pasado, hace 3 años, dijo un francés que había encontrado un mapa en Francia, y era el mapa más antiguo de Europa, Nicolás se llamaba, un gran trabajo en el que yo me inspiré mucho. Y hace 150 años, justo, se descubren las pinturas de Altamira. Pero desde aquellas pinturas hasta Grecia, hay 10, 12.000 años que no vuelve a dibujar nadie una cosa, digamos, reconocible. Y luego ya, ahora aparecen los primeros mapas. Los que lo descubrieron hace 150 años, ha contado algo ya Manuel, Altamira, la historia que ha contado, descubre las pinturas y en 1880 publica un trabajo magnífico que es la publicación de la primera publicación que existe de pinturas. A partir de ahí se aparecen en otros sitios, esta sería otra edad de oro de las cuevas. Se descubre el castillo, luego veremos lo que es la pileta, la pasiega, la cueva de palomas, estrellas, estas muchas más, pero estas son en las que hay dibujos. ¿Qué es lo que pasa en paralelo? Pues, ¿qué quieren decir esos signos? Hasta que este señor lo publica son desconocidos, ni se sabe que existen. Desde que lo publica hasta 20 años después se consideran falsas. El señor Sautuola murió como un farsante. A partir de 1900 se consideran verdaderas, pero entonces la gente se hace 2 preguntas y dice, bueno, ¿y estos animales por qué los pintaban? ¿Y estos signos qué significan? Y entonces empiezan a aparecer teorías. No me voy a enrollar, totemismo, arte por el arte, magia de la caza, tiformes, ríos, el estructuralismo, el santuario, la dicotomía sexual, todo pensando que son ideas mentales que se reflejan y que por eso no la entendemos, porque si esos señores saben pintar ciervos y hay una cosa que no entendemos y ellos pintan bien, pues es que no es una cosa que podamos entender, ¿no? Y a partir de este año ya en realidad en general se empieza a decir esto es indescifrable, nunca sabremos lo que es, nadie se debe dedicar a interpretarlo porque, claro, es un poco incluso desprestigio para la profesión, porque si algo no se puede saber lo que es,
nosotros que somos científicos no debemos perder el tiempo con esto. Y de alguna manera son abandonados. En el 2000 alguien sugiere que es un mapa y bueno, y ahora digo yo que son mapas, pero el año que viene a lo mejor hay otra presentación que sigue para allí. Y antes de seguir, simplemente me importa un momentito recordar lo que es un mapa, porque ya nos hemos acostumbrado tanto que nos hemos olvidado de lo que es un mapa. Un mapa es que alguien conoce la realidad y la modela. Para eso la simplifica, quita cosas, lo prioriza, pongo caminos, pongo montañas, lo escala, porque si tiene un trocito así para pintarlo, pues lo reduce y lo simboliza. Se tiene que inventar símbolos para representarlo, ¿no? Y el receptor, que sabe que es un mapa, pues lo decodifica y se hace una percepción de la realidad. Pero que hemos dicho que sabe que es un mapa. Bueno, el problema de todo esto es que lo primero es que no sabíamos que es un mapa, pero bueno, parte de este descubrimiento es que el principio ordenador que subyace debajo de todos estos dibujos es la cartografía, es lo que tienen en común ellos, es lo que ha funcionado. ¿Y cómo hacen esos símbolos? Pues para eso usan la abstracción. La abstracción es un invento que lo que permite representar realidades muy complejas con signos muy sencillos. Y todos los mapas, los de ahora y todos, tienen 4 cosas, que son puntos, líneas, superficies y palabras. Nos pone ahí donde se compra algo, la ciudad. Estos señores, la verdad, se olvidaron de las palabras. Nosotros vamos a ir viendo planos con rayas, con puntos, con cuadrados, pero no con palabras porque no escribían, pero bueno, eso es también parte de lo que nos despista en todo esto. Bueno, pues vamos a pasar a los 3 tipos de mapas que hay. El primero es el mapa de caminos. La verdad que nos hemos enrollado ya muchísimo, ¿no? Bueno, voy a tratar de correr. El primero son los mapas de caminos, que son los que hay en Cádiz. Yo digo, cuando veo esto, pues a mí me parece que, como conozco, digo, pues esto es Gibraltar, esto es Tarifa, esto de aquí sé que antes era agua, pero bueno, lo primero para comprobar que un mapa es de un sitio es compararlo con el actual. Fuimos al mapa de Coello de 1868, el más antiguo, alguien que hay por aquí me dijo que usara este, y bueno, digo, bueno, pues vamos a marcar esos puntos que son cruces de temas, ¿no? Pero que son lo importante, Gibraltar, Tarifa, Barbate, Vejer, Benalú. ¿Por qué no sigue para abajo el mapa allí? Pues porque aquí está el mar. ¿Por qué no sigue para allá el mapa? Pues porque aquí viene el río Barbate, que es una frontera. Aquí hay pinturas y a este lado no hay pinturas, ¿eh? Aquí están también los mapas. Digo, bueno, pues vamos a intentar ver si es lo mismo esto, porque parece bastante increíble, ¿no? Entonces, hacemos la comparación y cogemos y decimos, bueno, ¿qué pasa si a este dibujo yo le pongo las montañas, los lagos, el mar, los ríos? Aquí está la cueva, Castellar. Y vemos que efectivamente todo esto era antes agua, solo se podía ir por aquí. Y que todos estos caminos no es que ya coincidan con la Nacional 5, es que coinciden con las calzadas romanas que iban por ahí, coincide con todos los caminos. Y cuando vamos ahí y cogemos el mapa de Coello, los caminos de herradura, las calzadas romanas, pues son los mismos, ¿no? Bueno, a mí, yo ya con esto ya me parecía que era un mapa, pero como era la primera vez que lo demostramos, pues bueno, busqué a un amigo matemático que vive en Valencia, dijo, bueno, pues aquí vamos a hacer una cosa, también el arqueólogo Javier Baena, que me ayudó, que está por aquí, dijo, mira, esto se cogen estas... bueno, la suerte que teníamos aquí, perdón, con esto, es que es una paradoja aparente. Nosotros hemos podido descifrarlo porque el dibujo es muy complejo. Es muy complejo, no se puede descifrar, no. Como es muy complejo, lo podemos descifrar, porque realmente tenemos un montón de datos. Es como si tuviéramos 3 palabras de un idioma desconocido o 2 o 5 hojas. Entonces, bueno, ¿qué se hace simplemente matemáticamente? Se cogen estos puntos, se conectan georreferenciados con los de la realidad, y entonces empiezas a calcular el error cuadrático medio, el test de Mantel, la distancia de Jacquard, todo eso para el que quiera, pero la conclusión es, estos 2 matrices de puntos donde se cruzan son la misma representación con un 99% de confianza. Y además podemos descartar matemáticamente que sea producto del azar la coincidencia. Eso es cuando P es menor que 0,001. Lo podemos descartar igual. Por lo tanto, pues, lo que tenemos aquí pues, es un mapa, pero un mapa en aquel momento, que este es el primero que se publicó,
increíble, porque estos son 3.000 kilómetros cuadrados, los que no conozcáis la zona de allí. Entonces, este es el mapa el más grande del mundo, el más antiguo del mundo, de hace 15.000 años, y el más exacto del mundo. Los mapas del siglo XVII tienen bastantes más error que cualquiera de estos. Pero es que además, este que es el mapa de Cádiz, este es el mapa que está aquí en esta cueva. Aquí hay otro mapa en el nudo de comunicaciones que decíamos que era Facinas, en Madrid. Se puede ir para todos lados, es un lío, ¿no? Pues aquí hay este otro mapa que hace igual, es este trocito que dibuja en detalle y se dice por aquí se va a los pájaros que pasan aquí para cruzar el estrecho, por aquí a los ciervos, por aquí a los atunes. Pero lo más increíble de este mapa es que esto es Facinas y aquí nos dice que se va hacia la izquierda con una crucecita de puntos, ¿no? Pues este es el mapa de ahora. Esta es Facinas, esta es una crucecita de puntos, porque es que solo se puede ir por ahí para ir arriba o para ir abajo. Es decir, si a todo este mapa le quitamos todo lo que no son los puntos, lo que nos queda es ese de allí. ¿Y todo eso por qué es? Porque en realidad los mapas de ahora, ¿cómo se representan los caminos? Pues con 2 puntos. Toda la vida se han representado así. Pues son las pisadas, son las huellas. Hay pinturas posteriores que tienen todos los animales como los siguen por las huellas. Pero bueno, es que lo que nos dice ahora el mapa, claro, ¿qué nos impide cuando vemos algo de esto decir, bueno, pues si estos son 2 puntos, pues será un mapa, ¿no? Como ahora. Pero bueno, eso es algo en lo que todavía no estamos muy acostumbrados. Bueno, en el Atlas verán que lo que he hecho para que sea más fácil es el dibujo, que no se sabe lo que es, he hecho un dibujo mío de lo que se corresponde, de tal manera que cuando en papel calco se pone encima de la pintura, pues ya es más inteligible para las personas. Pero bueno, tenemos que correr un poco, porque hay 10 y he hecho 2. Bueno, los planos de las cuevas. Aquí fui a un congreso, alguien me regaló un libro, abro el libro, es un poco lío esto de las 2 pistolas, pero abro un libro y veo estos dibujos. Y digo, bueno, esto yo ya sé lo que es, esto ya son caminos, pero esto de aquí que son rayas, y a veces hay 2, a veces hay 1, a veces hay 3, bueno, pues vamos a hacer, mi madre no hace nunca esa trampa, pero como en el libro de crucigramas vamos a ir al final, a ver qué es el 7A, qué palabra es esa, ¿no? Y yo les explico la clave para descifrar este mapa, ¿no? Por supuesto, un camino es las 2 líneas, ¿no? Pero ellos eran mucho más inteligentes, porque para hacer el mapa de la cueva, ¿qué es lo que es eso? Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, muy sencillita, ¿eh? Todo tiene que ser muy sencillo. Si le pongo una raya al camino, es la salida o la entrada. Si le pongo 2 rayas, puedes ir para allá o puedes ir para allá. Y si le pongo 3 rayitas, es una bajada. ¿Vale? Pues vamos ahora al plano de la cueva. Este es el dibujo y este es el plano de la cueva de la Pileta, en Málaga. Esta es una cueva cuyo plano es este. Es decir, esto se perdieron los que entraron en el siglo XX. Aquí sube, arriba, baja, izquierda, derecha, pero yo he destacado solo lo que se visita ahora, si alguien va a verlo. Se entra por aquí. ¿Por qué? Porque este señor, cuando hizo el mapa, este mapa está equivocado, este no, pero este mapa está equivocado, porque la entrada por la que se entra ahora está aquí. Aquí hay es un poco precipicio de la montaña, pero la entrada por la que entra se entra aquí, ¿no? Vale, pero se puede pasear por aquí, pero no vas a ningún lado. Entro, sigo andando. ¿Qué es lo primero que hay a la derecha? Una bajada, 3 rayitas. ¿Qué hay enfrente? Una piedra y se puede ir alrededor de ella. Yo he ido alrededor de ella. ¿Qué les parece este dibujo? Vale, ya. Seguimos por aquí. No hay nada interesante, ¿no? Llegamos aquí. El salón de las pinturas. El salón de las pinturas, a la derecha. Igual que puedes para adelante, pues te vas para la derecha. Seguimos por aquí. ¿Qué hay aquí?
una bajada. Una bajada muy interesante porque hacia la izquierda acaba aquí y aquí están los dibujos. Y hacia la derecha pues se baja. Seguimos. Una curva de 90 grados. ¿Alguien creerá que este dibujo lo he hecho yo? No, son libros todos de hace más de 100 años. Una sala, seguimos, 3 salas y el final de la cueva. Hombre, alguien puede decir que es todo coincidencia, pero a mí la verdad que me parece bastante coincidencia. No obstante, a todo esto le hemos hecho las pruebas matemáticas. Y enfrente había otro dibujo que era de puntos. El dibujo es un plano anterior. Igual que en el primero teníamos un dibujo gemelo, este es un dibujo, lo voy a llamar dibujos gemelos. Este está enfrente y es un plano anterior, porque esto es igual, esto es igual. Este tiene curvas y bajadas, es más sofisticado. Y ya han hecho líneas porque se han cansado de hacer puntos, más fácil la línea, ¿no? Pero este cruce es este, el dibujo está aquí. Subo, salgo, me cruzo, derecha, izquierda, derecha y el final de la cueva. ¿Que para qué lo hicieron? Si alguien quiere venir a contarlo y decirlo, yo no lo sé. No lo sé. La cueva de la Pileta tiene debajo muchos dibujos y a mí se me ocurre, pero ya esto es especulación, vamos a distinguir lo que es demostración de especulación. A mí se me ocurre que esta gente empezó a convivir por primera vez, vivían todos en el campo, y de repente que ir a vivir a una cueva, pues supongo que habría que organizar. Varios de los dibujos que hay debajo, que se llaman tortugas y tal, yo creo que es una organización simplemente para poder vivir. Y nos vamos a Altamira. En la cueva de Altamira, pues resulta que aparte de estos animales perfectos, que yo creo que ni los griegos, la verdad, pero bueno, aparte de estos animales, pues hay este otro dibujo. Y uno ve este dibujo y dice, ¿pero esto qué es? Yo ya digo, esto es un plano. Si es un plano, solo puede ser de dos cosas. O es de fuera, o es de dentro. Como no me parece que sea de fuera, digo, pues a ver si es un plano de dentro. Pero claro, aquí, estos se llaman escaleriformes, que es una estructura así muy rara. Hay muchas interpretaciones sobre todo esto, tectiformes, no están en el libro, ¿no? Pero yo, para entender lo que es esto, quiero que piensen en la maqueta de un tren ferroviario, en la que voy diciendo, bueno, aquí viene una vía que se mete por aquí, es estrecha, luego es más ancha, pues se abren muchas vías, luego aquí y hay un montón de traviesas que están marcando una distancia, ¿no? Bueno, pues por increíble que pueda parecer, este es un mapa de la cueva de Altamira en la que el número de caminos marca la anchura de la cueva y el número de traviesas, más o menos, marca la longitud de la cueva. Es un plano, ¿para qué? No sé, pero ¿qué es un plano? ¿Por qué sabemos que todo esto es un plano? Bueno, pero vamos a pasar mejor a esta primera, luego volvemos ahí. ¿Cómo compara el plano real de la cueva con esto que se ha alargado? Bueno, lo primero que hay que entender es que esto está dibujado en un rincón, en una repisa, pues como esta, recta y alargada. No hay posibilidad de hacer curvas, está estirado. Cogen este mapa, lo estiramos así, también la curva, si solo se puede ir para adelante, qué más da si hay una curva o no, pero bueno, podían dibujarla, pero no era eso lo que importaba. Uno entra por aquí por la cueva, esto es lo que se cayó luego, pero si vas a la neocueva entras directamente aquí. Entonces, ¿qué es donde están las pinturas? Esto es lo que no se puede visitar. Estos los que se apuntaron en 2002 en una lista y siguen todavía vivos, pueden visitarlo 5 a la semana, ¿no? A mí no me han dejado entrar. Bueno, por aquí entras, porque esto es cómo se circula por la cueva. Entro y me voy a un símbolo un poco distinto, una raya. Es que aquí no se circula, aquí se queda uno, ¿vale? Sigo por aquí abajo, se ensancha la cueva, aquí hay unas pinturas que no dejan pasar, puedo seguir por abajo, porque
hay un camino que va todo, uno nunca se interrumpe, ¿vale? La vía principal nunca se interrumpe. ¿Qué hay aquí? Hombre, aquí el dibujo es un poco raro, ¿no? Es la mitad de un camino. Aquí lo que hay es una cascada. Por aquí no se puede pasar. Este es el símbolo de terraplén que usamos ahora en cartografía normal. Luego seguimos por aquí, se vuelve a ensanchar y ya estamos aquí. Este punto es un lío, pero se explica en el libro, yo me lo voy a saltar. Entonces, a partir de aquí, esto es una colada y esto es una columna muy grande, y aquí hay uno de los pasos más estrechos. Es un paso muy estrechito, es este de aquí, porque por abajo hay una colada, por en medio hay esto, y solo hay un paso. Pero aquí hay 3 puntitos y una puerta. Bueno, pues es que aquí uno da 3 pasitos, entra por una puerta y lo que está es el dibujo. Esto es, usted está aquí, del plano, ¿vale? Seguimos por aquí. Está un poco liado de andar, por lo que yo he visto y leído. Bueno, pues eso de aquí es todo esto de aquí. Cuando llegamos arriba, ¿qué hay? Vuelta para acá, ¿no? La vuelta para acá. Un paso más estrecho, este punto de aquí, en este mapa no se ve, pero es el más estrecho, y a partir de aquí nos vamos a lo más ancho de la cueva, que es esto de aquí. Pues bueno, pues parece un plano, es lo que yo les he estado explicando. Si yo lo montara, pues sería esto, digo, por tratar de ayudar a imaginárnoslo. Pero es que el plano de 1921, lo que tiene aquí son, no sé si lo ven, carrilitos con traviesas, trenes. Hombre, aquí hay traviesas porque son escaleras. Pero si no, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Pues la verdad que no es mucha. Pero otros mapas de la cueva de 1880, 1881, pues son igual. Entro y sigo para acá. Uno lo he girado 90, el otro lo he girado 180 y este 90 pero para el otro lado, porque cada uno dibuja como quiere, pero lo que quiero decir es que todos los planos son para arriba y todo recto, que es como este, para arriba y todo recto. Y esta es la puertecita que hay aquí, detrás. Lo que decíamos, esta gran columna que obstruye todo, por ahí se mete uno, se aparta del camino. A mí me parece todo, te apartas del camino y te metes, ¿no? Pues bueno, yo lo veo también, a lo mejor son como quiero ver las cosas, ¿no? Bueno, pero ¿qué hemos hecho? Hemos dibujado el número de traviesas, hemos pedido las 80 secciones de la cueva de Altamira y hemos calculado la anchura de la cueva para comprobar que los 2 puntos más estrechos de la cueva son los 2 puntos donde hay solo una banda, los 2 puntos más anchos de la cueva son los puntos donde hay más bandas, y la distancia que hay desde aquí hasta esos 2 puntos es proporcional al número de escalones. Cada escalón pues es un 80, el modulator de Le Corbusier, más o menos, ¿no?, que se usaba para funcionar. Pero es que hay otro gemelo también en la cueva. Voy a ir ya deprisa porque creo que les estoy... Pero en la sala donde están pintados los bisontes, no esto que está en un rincón perdido, en la sala de los bisontes, esas que ven millones de personas pero que no se puede ver, está este dibujo. Este dibujo es lo mismo, pero más antiguo y además más completo. Yo entro por aquí, sigo por aquí, lo han hecho con puntos, como es más antiguo. Aquí se ensancha, aquí en el libro hay mucha explicación de este punto, que cuando vi dije, ya entiendo, aquí hay algo que no cuadra. Yo creo que había agua simplemente. Vengo por aquí, tal, subo, crezco, la vuelta, 1, no se ve bien, 1, 3, 5 puntos. Son 1, 3, 5 puntos. Y luego esto que está mal calcado es el dibujo que sigue. Bueno, tenemos que avanzar. Mapas de caminos, mapas de cuevas y ahora mapas geográficos, montañas, ríos, ya más increíble todavía. Para eso, lo único que hay que entender es, aquí cuando nos vamos a la cueva del castillo, esto es Santander, esto es Altamira y esto es el castillo y la Pasiega, que son las cuevas que vamos a ver. ¿Cómo se define la geografía de esta zona?
Muy fácil. Hay un río Pas que es así, y hay un río Besaya perpendicular al mar, que llega aquí y se le junta el Saja. Y luego todas las montañas en general son perpendiculares. Enfrente de esta montaña, que es donde hay estas dos cuevas, este es el único sitio por el que se puede pasar los animales que van a los pastos de verano, o sea que era el paraíso. Gente que vivía en esta cueva vivía en el paraíso porque tenía los ríos, el mar, la caza, todos venían a pasar por aquí y bueno, esto era como funcionaba. ¿Cuál es uno de los dibujos que hay allí? Pues este, parece ya una locura, ¿no? Esto tiene 18 componentes, mide 2 metros, está en la cueva del castillo. Y cuando se empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que puede ser esto? Pues bueno, estos son lo que se llaman los tectiformes, porque se supone que tienen forma de casa y tejado, y se han estudiado muchos en su conjunto comparándolos con los de todo el mundo. Pero esto es una composición, es una primera composición, porque cuando alguien dice, un momento, un camino, ya está, pero tengo que hacer dos cosas, ríos y montañas. Ah, pues tengo que buscar dos símbolos y luego tengo que empezar a componerlos, tengo que buscar ejes de referencia, tengo que hacer su composición. Bueno, la clave para descifrar esto, después de ver el crucigrama, es decir, bueno, la clave no son los tectiformes, la clave son de lo que no ha hablado nadie, los puntos, porque los puntos es agua, el agua, son los ríos. Este es un río que viene por aquí, cuando llega a Puente Viesgo gira así y sube. Este es el río que viene por aquí, que es el Besaya, se le junta por aquí el Saja, y es esto de aquí. Este río, estos son todo montañas, aquí es un desfiladero por el que no se puede pasar, y aquí sí, ¿vale? Entonces, bueno, pero ¿cómo va a haber un río cerrado? ¿No? Que hay algo que no cuadra, o ¿qué son estos puntos más gordos? Digo, bueno, pues si los puntos son agua, y estos son más gordos, pues será el mar, que es más gordo que el río, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, ¿cómo coincide todo eso? Pues bueno, lo que estábamos viendo de los ríos y tal, es que quiero ir más deprisa, me da cosa el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Una isla, en mitad del río. Viene por aquí el río, y desde ya de los libros antiguos y todo, lo que hay es una isla que es el mejor sitio para cazar, aquí hay algún cazador. Esto es, que está de más arriba, ya está. Y esta cruz, que es distinta que las otras, ¿qué es lo que es? Y esto está más lejos en la realidad. Pues aquí está el único sitio de toda la provincia donde hay sílex. Nosotros marcamos ahora las minas con dos martillos, pero bueno, ellos lo han marcado con con una cruz, porque además es el monte Picota, es un monte que tiene una forma así rectangular, no es una montaña alargada. ¿Y cómo se representan ahora los ríos? Pues algunos son así, y otros, las ramblas, los aluviones son pues con muchos puntitos. Y las montañas como... Este es del Instituto Geográfico, ¿eh? Y las montañas, pues bueno, pues la depresión, que lo contrario a una montaña, pues cómo se seleccionan. Bueno, las montañas siempre se representaron con cuadrados. Los chinos, la palabra tierra y montaña para los chinos es un cuadrado, y el sumerio también. Bueno, no podemos seguir hablando de esto. Vamos a volver. Este es el castillo. En el Monte Castillo hay una cueva que se llama el Castillo. Tiene este dibujo. 100 metros para allá hay otro agujero. Hay otra cueva que se llama La Pasiega. ¿Qué es el dibujo que hay? Perdón. ¿Cuál es el dibujo? Me estoy liando con estos dos, ¿eh? ¿Cuál es el dibujo que hay en la cueva de al lado? Este. Ahora, ¿en qué se diferencia del anterior? Pues que este no tiene ríos, ¿no? Bueno, pues no puede ser. Un mapa no puede ser sin ríos, es lo más importante. Después de mirar todas las fotos, leer todos los calcos, hablar con todo el mundo, leer todos los archivos y tal, como no encuentro nada, pues dije, bueno, aquí los antiguos, esta gente para dibujar ciervos y todo, usaba la superficie que ya había, los bisontes son así porque, o sea, usaba la superficie. Digo, pues aquí
la única solución es que aquí haya unas grietas. Entonces le escribí al conservador de la Pasiega y le dije, oiga, por favor, que yo no puedo ir, y usted, hay aquí dos grietas, como este es el dibujo que le mandé, dos grietas como estas, solo dos, en este sitio y con esta dirección. Me dijo, pues exactamente como dice usted. No sé cómo lo ha sabido, pero es así. Dije, bueno, yo pegué un chillido que se dio un susto Maite, porque claro, esto es muy importante, porque el primer plano era abducción. Abducción es cuando la mente relaciona dos objetos aparentemente no relacionados. La mente lo relaciona. Los segundos mapas anteriores era inducción. Yo cojo y pongo 6 y voy poniendo uno después de otro. Y el tercero ya era deducción. Yo era capaz de decir cómo tiene que ser para que fuera un mapa. Y estos tíos que eran listos, pues hicieron el dibujo. ¿Dónde? Donde estaban las grietas. Los que lo calcaron se olvidaron. Pero los que lo calcaron además, en esta foto que me dio el Instituto Arqueológico Alemán, digo, anda, pero si esto es de colores. Esto también es diferente, tiene varios colores. Y es que en realidad es así. Y si tiene varios colores será porque quieren diferenciar cosas diferentes. ¿Y qué cosas hay diferentes para uno que vive de cazar y de comer? Pues las montañas donde están los ciervos y las planicies de agua donde están los caballos, que son las dos cosas que comen. Unos son rojos y con rayas para allá, y los otros son amarillos y con rayas para allá. ¿Cómo encaja esto? Pues ya vimos que el castillo nos contaba, mira al norte, lo que había aquí. Esto solo nos cuenta lo que hay aquí abajo. Esta montaña es aquella, estas dos de aquí grandes, aquí el río con la planicie, yo he andado paseando por aquí. Bueno, ríos y montañas. Esto es esta zona de aquí, o sea, esta montaña, el río y lo de los caballos es esto. Este es el plano de ahora, nosotros lo hemos puesto gris en vez de rojo. Este es el río, lo hemos puesto azul en vez de hacer una grieta. Bueno, el papel no tenía grietas. Y este de aquí, todo esto que se ve aquí, que ya empieza por las montañas, es el sitio pues, donde se funciona. Seguimos. Ahora nos vamos a Altamira. Y resulta que Altamira, al fondo de la cueva, hay un dibujo que es este, que es el único que está datado de verdad, porque está hecho con carboncillo. Y es más o menos hace 15.000 años. Pero viendo este dibujo y viendo esto en Cantabria, aquí le falta algo, ¿no? Falta algo. Esta es la foto. Perdón. Esta es la foto de lo que le falta. Las grietas. Las grietas. Este va a ser el río Saja, que viene por aquí y sube. Por abajo viene el Besaya. Por aquí viene Pasiega. Y luego hay una grieta aquí muy grande que bueno, luego veremos que ya es... Si eso es así, ya es increíble, ¿no? Pero, ¿cómo encaja todo esto? Pues aquí está Altamira y esta es la cuenca del Saja, su río. Ellos tienen toda la parte izquierda del Saja, estas son las aguas que vierten al Saja, y luego la parte derecha que llega hasta aquí. Y todos esos dibujos, aquí está el monte más alto, el Vispieres de la zona, ¿no? ¿Es? Este de aquí. Aquí está la montaña luego más alta de la zona, esta de aquí. Esto de aquí, ahí no hay montañas. No hay montañas, pues no hacemos dibujos de montañas divididos en tres. Aquí ha puesto, pues no sé, que se puedan dar por todos lados. No sé exactamente lo que significa, porque todos estos dibujos son montañas. Y las montañas, todas son muy parecidas, pero lo que les distingue es la forma y lo que tienen dentro, lo que tiene de interés. Yo no acabo de descifrar todos los símbolos de dentro, pero lo que quiere decir es lo que había en esas montañas. Y luego resulta que si volvemos al castillo, donde estaban los ríos y tal, pues en la parte de arriba hay una grieta aquí, bueno, más que una grieta hace así, vuelve y vuelve a bajar, es casi una repiesa, que está justo por encima de donde va el río Saja, ¿no? Y este triangulito a lo mejor les suena ya de... Esta es la zona de Altamira. Y esto de aquí es el río, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con eso?
que si juntamos los tres mapas, resulta que los dos que están aquí, uno mira al norte y representa esto, la cueva mira al norte, la segunda cueva mira al sur y representa la parte sur, y luego está Altamira, que está al otro lado de esta grieta y al otro lado de la grieta del castillo, y que recoge toda esta parte de aquí hasta el mar. Lo único que aquí pasa, bueno, está en territorio Altamira la isla y la picota, pero bueno, son cosas que no sabremos cómo funcionará. Bueno, este dibujo de aquí, ya estoy acabando, ¿eh? Este dibujo de aquí fue el primero que se descubrió, hace justo ahora 50 años, el mes pasado. Y Breuil, que era el famoso que dibujó todos los dibujos, pues dijo de este dibujo en 1906. Queda por explicar estas figuras que no son banales ni sin significado. Ninguna explicación nos satisface y no es la primera ni la última vez que nos preguntamos en vano por su significado. El misterio de estos signos permanece inalterado. Pero yo creo que si observamos de manera objetiva las coincidencias entre signos rupestres, mapas nuevos y geografía, entre las correlaciones matemáticas de 5 teoremas, las coincidencias entre los signos topográficos antiguos y actuales, el número de casos, cuevas, geografías, épocas, tipos de mapa, e incluso ignorando la obviedad de la necesidad y de la utilidad, pues lo que podemos concluir es que, contrariamente a lo establecido hasta ahora, sí es posible descifrar signos y sí es posible demostrarlo. Que estos 10 dibujos son mapas y, por lo tanto, documentos, los más antiguos de nuestro mundo, de hace 15.000 años, y que la capacidad de abstracción humana es muchos años anteriores a lo que creíamos, y esta es la primera prueba. Todo el mundo sospechaba esto, pero pruebas no había, ¿no? Esto era, ya especulando, pues un lenguaje para organizar actividades colectivas, para transmitir conocimiento, entre ellos y con generaciones, y el inicio de la comunicación gráfica. Los trogloditas del Paleolítico español fueron unos seres extraordinarios. No solo eran artistas geniales, sino también hombres inteligentes que hicieron los primeros retratos de nuestro mundo, que es, así llamaba Ptolomeo en el siglo II a la geografía, por eso uso esas palabras, ¿no? Mezclando ciencia, arte y tecnología. Inventaron mapas y planos viarios, espaciales, físicos, códigos intuitivos para representar ríos, montañas y caminos que todavía usamos, uso de colores para diferenciar hábitat, la escala, las medidas de anchura y longitud, la comunicación a través de los dibujos compartidos, todo lo cual creíamos que había ocurrido miles y miles de años después. Los romanos acuñaron una célebre frase que era ex oriente lux. Con ella lo que querían decir es no solo que el sol salía por oriente, sino también que las primeras luces de la civilización nos llegaron desde allí. Pero quizás no fue así. Quizás los primeros rayos de la luz que iluminaron la humanidad y nos definieron como civilización, aunque efímeros, venían de Occidente, de la oscuridad de nuestras cuevas. Muchas gracias a los asistentes, a todas las personas que me ayudaron, a mi madre, que fue la primera que leyó el libro y de quien heredé la curiosidad, a mi familia, especialmente a Maite, mi mujer, a la que le robé tanto tiempo para poder dar a conocer mis ideas al mundo. Y paso la palabra al señor Sobet, del Centro de Investigación. Buenas tardes a todos y a todas. Me alegro de estar aquí porque voy a tener el privilegio de hablar de mi tema favorito, el arte prehistórico. Yo te digo, el mando para que puedas pasar tu... Uy. Sí. Izquierda... perdón, un momentito. ¿Qué es que sí? No te lo paso todavía. Mira, con este mando a la derecha sí. Pasas a tu siguiente y aquí lo que ponemos es simplemente tu nombre. Dando con el botón de la derecha pasas a tu... De acuerdo. Perdón, Bueno, la primera cueva
con arte prehistórico que fue descubierta fue la de Altamira, en Cantabria, en el año 1875. Por lo tanto, hace 150 años que se conoce el arte paleolítico y que sigue planteando numerosas preguntas a los investigadores. En algunos aspectos se han logrado avances enormes, pero en otros se ha avanzado muy poco. En cuanto a las técnicas, se ha avanzado mucho con la fotogrametría, con la tecnología láser 3D, que permite reconstruir el volumen de las cuevas. Y la técnica de stretch, que permite ver figuras prácticamente borradas. Poco a poco se ha ido comprendiendo que los hombres de aquella época eran auténticos artistas, capaces de realizar composiciones magistrales, con las de Altamira, de Chauvet, de Lascaux, integraban con una gran inteligencia la morfología de las cuevas. Son los inventores de todas las técnicas artísticas actuales. Se dice que Altamira es la Capilla Sixtina del arte cuaternario. Y es verdad que los artistas que pintaron el techo de Altamira eran iguales de Miguel Ángel. Pero en cuanto al significado de este arte, sobre las motivaciones que pudieron empujar a los hombres prehistóricos a aventurarse en la oscuridad a pesar del peligro para representar allí a los animales de su entorno y signos complejos. Las especulaciones han sido numerosas, pero todas han resultado vanas. Se ha propuesto todo tipo de hipótesis, como la magia de la caza, la magia de la fecundidad, el totemismo, el chamanismo y otras aún más descabelladas, que a veces son fruto de una imaginación desbordante o de la fantasía de cada uno. Por fin, sabemos muy poco de la motivación de esos hombres. El descubrimiento de Vicente Moreno debe situarse en este mundo de preguntas sin respuestas. La cueva de las estrellas en Cádiz es un abrigo poco profundo, iluminado por la luz del día. Se trata de una cueva paleolítica descubierta relativamente hace poco tiempo, pero cuya cronología es bastante antigua, ya que contiene manos negativas e incluso caballos y varios signos. Entre otros, contiene un grafismo que ha discutido ya Vicente, un grafismo extraño que fue descrito por los prehistoriadores como, cito, una sucesión de puntos pareados que describe una intricada secuencia de trazos curvilíneos sin forma real reconocible. Es decir, que no entendían nada. Fue Vicente quien primero identificó en este grafismo un mapa del sur de Andalucía. Incluso yo, que siempre estoy dispuesto a maravillarme ante las capacidades de los artistas prehistóricos, me quedé muy sorprendido por lo que encontró Vicente, ya que me confirmo mediante la inteligencia de estos artistas y su extraordinaria capacidad de comunicación mediante imágenes y su aptitud a la abstracción. Como lo enseñó Vicente, no parece posible que un dibujo pueda coincidir con tanta precisión con el mapa de Andalucía por casualidad. No creo a las coincidencias. Recordemos que el descubrimiento de la cueva de Altamira se debe a la hija de Marcelino de Saútuola, cuando la niña levantó los ojos hacia el techo y gritó: «¡Mira, papá, bueyes!». Es un hecho notable que un descubrimiento de esta importancia se debe a una niña de 8 años. Hoy en día, el descubrimiento de Vicente también parece muy innovador. Da ganas de decir a nuestra vez: «Mira, papá, mapas». Vicente demuestra que estos hombres
eran capaces de realizar dibujos que representan su entorno a gran escala. En la Cueva de las Estrellas dibujaron precisamente las cadenas montañosas y las vías de comunicación representadas con puntos pareados a modos de improntas de pie. Alors, a ver si ça marche. Ah oui. Voilà. Esta gran figura de más de 1 metro de amplitud está localizada en el centro del abrigo, en una pared oblicua para ser visible desde la entrada. Un mapa antiguo, debido a Francisco Coello, pionero de la cartografía moderna en el siglo XIX, muestra que el dibujo prehistórico se acerca mucho a la realidad, salvo algunas distorsiones perfectamente comprensibles. Es la primera representación bidimensional de una inmensa zona geográfica que cubre más de 3.000 kilómetros cuadrados. De hecho, la representación no es totalmente bidimensional, porque un ligero relieve de la pared sugiere la costa con la punta de Tarifa, lo que rende la intención todavía más clara. Creo que la ubicación del dibujo fue elegida precisamente por este relieve. Es bien conocido que los paleolíticos prestaban mucha atención a los relieves de la pared que utilizaban para dar vida a los animales. No es la primera vez que se proclama la existencia de mapas prehistóricos. Una losa flechada de la edad del bronce antiguo en Bretaña, en Finisterre, contiene grabados de círculos y trazos diversos que han sido interpretados como un mapa de la área, pero queda muy poco convincente. También se ha hablado de un supuesto mapa en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, pero en este caso es un invento completo. Una piedra encontrada en la cueva de Abaúns, en Navarra, fue anunciado como el mapa más antiguo de la humanidad, aunque en el mejor de los casos solo se trata de un paisaje con cabras en las montañas cercanas. Creo que el dibujo de las estrellas es la primera representación de un mapa realmente convincente. Por supuesto, el descubrimiento de Vicente no es la piedra de Rosetta que esperamos desde 150 años, la piedra que nos permitiría comprender el propósito del arte prehistórico, pero sin duda es una prueba de la integración de estos grupos humanos en su territorio y de su capacidad intelectual para representarlo con exactitud. Vicente tiene razón cuando dice que es un lenguaje para los ojos y que marca el inicio de la comunicación gráfica, pero eso ya lo sabíamos por otros canales. Lo más importante, según mí, es lo que nos aprende de la estructura de la sociedad paleolítica. Los cazadores y recolectores dependen por completo de lo que los antropólogos llaman redes de intercambio. Las redes de intercambio entre grupos vecinos jugaban en ese tiempo un papel comparable a nuestras redes sociales de hoy. Eran un medio de comunicación indispensable para conocer los recursos del territorio y compartir ideas y valores. La circulación de las obras de arte a través de la península ibérica y de Francia da testimonio de la difusión y de la fuerza de esos intercambios. Se encuentran obras similares a centenares de kilómetros de distancia. Demuestra que esos hombres conocían perfectamente el territorio en que se movían. Parece verosímil que las manos negativas que aparecen a ambos lados del mapa de las estrellas representen grupos humanos. Aunque el trabajo de Vicente se limitará a eso, ya sería una contribución inmensa al conocimiento de nuestros antepasados. Debemos agradecerle por ello, pues cambia nuestra manera de considerar la sociedad paleolítica. Pero Vicente tiene la modestia de un aficionado.
aficionado en el sentido noble de la palabra, no en el sentido peyorativo que tiene en el mundo académico. El aficionado suele tener el sentido común que le falta a quien se cree depositario del saber. Cuando Don Quijote cree ver gigantes con brazos inmensos, es el modesto Sancho Panza quien le devuelve a la realidad: mire, vuestras merced, no son más que molinos de viento. Con esta metáfora, Cervantes nos recuerda que el sentido común a veces es más útil que la ciencia, ya que impide que la imaginación se desborde. Ahora sabemos que los paleolíticos eran excelentes cartógrafos, firmemente arraigados en su territorio y llenos de racionalidad, muy lejos de los primitivos, entre comillas, de frente baja, tal como se imaginaban en el siglo XIX. Me gusta saber que esos enigmáticos dibujos tenían un significado práctico, concreto, funcional y que carecían por completo de magia. Es la mejor conclusión que se puede sacar. Terminé.